Excelente e insuperable tarde para todos los que nos escuchan a través de este medio digital y un saludo muy especial al doctor Guido Aquila, muy complacido por la invitación que me hace para compartir nuestro conocimiento a través de este medio y espero que de verdad a través del mismo sea de gran acogida por parte de todos aquellos que se interesan en la rama del derecho constitucional, la rama del derecho laboral en el país Perú y aquí en nuestra amada tierra colombiana. El día de hoy, quien les habla, Hernán Darío Villamizar Silva, abogado en Colombia por la Universidad Simón Bolívar y especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Quiero compartir con ustedes un tema de gran relevancia, no solamente en nuestro país, sino también en diferentes estados, incluyendo el estado peruano. Y el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy es la estabilidad laboral reforzada por el fuero de salud. Es un tema bastante interesante y en este momento voy a compartir con ustedes pantalla con el objeto de poder ilustrar a través de unas diapositivas el tema que vamos a tratar el día de hoy. Como les indicaba, quienes habla Hernán Darío Villamizar Silva es abogado especialista en Derecho Administrativo, soy magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y soy docente universitario en el área de pensiones, seguridad y salud en el trabajo. Eh, Quiero que comencemos hablando sobre el tema de la estabilidad laboral reforzada en Colombia desde el Fuero de Salud, teniendo en cuenta también que en el Estado colombiano la estabilidad laboral puede ser de dos tipos. Tenemos por un lado lo que es la estabilidad laboral relativa, la cual nace a partir de que la persona, si llega a ser despedido sin justa causa, procede para él un pago, una indemnización que depende del tipo de contrato de trabajo que tenga, si es un tipo de contrato laboral a término fijo, a término indefinido o por hora o labor contratada. Esto es un tipo de estabilidad laboral relativa. Sin embargo, el tema que nos compete hoy es el tema de la estabilidad laboral reforzada. Y el tema de la estabilidad laboral reforzada se da por varios subreglas. Entre esos tenemos la estabilidad laboral reforzada por fuero de salud, la estabilidad laboral reforzada por fuero sindical, por fuero de maternidad y los prepensionados. Pero el día de hoy estaremos hablando solamente del fuero de salud, la estabilidad laboral reforzada que nos compete por este fuero. Entonces tenemos que el principal marco normativo en el Estado colombiano referente a la estabilidad laboral reforzada por fuero de salud lo encontramos en la Constitución, en el bloque de constitucionalidad y en algunas normas legales. Referente a la Constitución Política Colombiana, el artículo 13 de nuestra Carta Magna establece que el Estado debe proteger el derecho fundamental a la igualdad y que las personas que tienen una condición de debilidad manifiesta tienen y merecen una especial protección del Estado. De igual forma, tenemos el artículo 25, el cual establece y consagra el derecho al trabajo y que el Estado tiene el deber de proteger especialmente este derecho. De igual forma, tenemos el artículo 47 constitucional, el cual establece la política de integración social para las personas con discapacidad. Y tenemos el artículo 53 constitucional, el cual establece todos los principios fundamentales del derecho al trabajo, dentro de los cuales se encuentra el principio de derecho fundamental al mínimo vital, el principio de favorabilidad, el de irrenunciabilidad de los derechos laborales. De igual forma tenemos el bloque de constitucionalidad. Aquí en Colombia nosotros le llamamos bloque de constitucionalidad en un sentido estricto es a todas aquellas normas internacionales de derechos humanos que han sido ratificadas y han sido firmadas por el Estado colombiano. El artículo 53 de la Constitución Política Colombiana establece literalmente el bloque de constitucionalidad en tratándose de temas laborales. Y allí se señala
que los convenios internacionales de trabajo ratificados por Colombia hacen parte de la legislación interna. De igual forma, tenemos el artículo 93 constitucional, el cual establece que los tratados internacionales sobre derechos humanos prevalecen en el orden interno sobre cualquier otra norma legal. Es decir, que todos los tratados internacionales que han sido firmados y ratificados por Colombia tienen la misma jerarquía que la constitución política. En ese sentido, por ejemplo, el convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual ha sido ratificado por Colombia a través de la Ley 82 del año 1998, es un convenio que tiene la misma jerarquía de la Constitución política. Lo mismo sucede con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, como también el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros tratados internacionales sobre la materia. Eh, Similar sucede, por ejemplo, en el estado de Perú. Allá el derecho al trabajo es un derecho fundamental también que se encuentra establecido en el artículo 22 y subsiguientes hasta el artículo 27 de la Constitución del Perú. Y de igual forma, la Constitución del Perú establece en el artículo 55 que los tratados internacionales sobre derechos humanos hacen parte del derecho interno. Luego, entonces, también, por ejemplo, el convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo ha sido ratificado también por Perú. Por lo tanto, hace parte también del derecho interno. Y este convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo señala en su artículo 1 y 2 que el Estado debe proteger de manera especial a todas aquellas personas que se encuentran en un estado de invalidez y garantizar de que no sean despedidos sin una justa causa de su trabajo. De igual forma, tenemos las normas legales dentro del Estado colombiano. En el Estado colombiano hay una ley que es conocida como la ley Klopatowski, que es la ley 361 del año 1997, y esta ley establece en su artículo 26 la no discriminación a las personas en situación de discapacidad. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta el concepto de estabilidad laboral reforzada por fuero de salud. Y por ejemplo, en el Estado colombiano, tenemos que la estabilidad laboral reforzada por fuero de salud, según la Corte Constitucional, a través de la sentencia T320 del año 2016, cuyo magistrado ponente fue el doctor Alberto Rojas Ríos, señala que la estabilidad laboral reforzada es un derecho que tiene todas las personas por el deterioro de su salud que se encuentre en una situación de debilidad manifiesta. Es decir, que esta figura opera por cualquier o para cualquier trabajador por su condición de salud cuando se ve afectada su productividad, sin que sea necesario que cuente con una discapacidad declarada, certificada o cuantificada por una junta de calificación médica, ni que su origen sea determinado. ¿Qué quiere decirnos esta sentencia? ¿Qué quiere decirnos a través de esta jurisprudencia la Corte Constitucional? Nos quiere decir de que la estabilidad laboral reforzada en el Estado colombiano opera en aquellos casos de las personas que tienen una afectación en su salud, sin necesidad de que una junta médica de calificación, es decir, en el caso del Estado colombiano, quienes califican a los trabajadores que se encuentran enfermos o con algún tipo de patología y que esa patología ha dejado secuelas, es en primera oportunidad las AFP, las administradoras de riesgos laborales, o en su defecto también las EPS y en primera instancia la Junta Regional de Calificación y en segunda instancia y última la Junta Nacional de Calificación. Sin embargo, la Corte Constitucional es clara en señalar que no es necesario que la persona haya sido calificada o que tenga una cuantificación en su discapacidad como tal, sino que si la persona tiene una afectación en su salud que le impide desarrollar sus labores, sus actividades de manera regular, tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada y es una persona que se encuentra en un estado de debilidad manifiesta. Ahora bien, en el Estado colombiano existen algunas vías y mecanismos judiciales para la protección del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada por fuero de salud. Por un lado tenemos la vía ordinaria laboral o en su defecto la vía contenciosa administrativa, según sea el caso. Y el mecanismo que se utiliza para poder acceder a esta vía es la demanda declarativa.
Es decir, que la persona tiene que impetrar una demanda ante el juez, bien sea ordinario laboral o ante el juez contencioso administrativo, en su defecto el tribunal, para poder ir a solicitarle a un juez que le declare su derecho a la estabilidad laboral reforzada a través de una demanda ordinaria laboral o en su defecto contencioso administrativa. Por otro lado, tenemos la vía subsidiaria constitucional. ¿Y por qué se llama subsidiaria? Porque esto no es un recurso eh, ordinario, sino podríamos decir que es un recurso extraordinario, es decir, de que cuando no opera la vía ordinaria laboral o contencioso administrativa, subsidiariamente podemos utilizar la vía subsidiaria constitucional. Y el mecanismo para nosotros poder solicitar la protección de nuestro derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada por fuera de salud es la acción de tutela. En el Perú se encuentra establecida en el artículo 200 de la Constitución Política, de la Constitución del Perú, y se señala como una acción de amparo. En el caso de la demanda o el mecanismo de demanda ordinaria laboral, en lo contencioso administrativo, el juez competente viene siendo, bien sea el juez de pequeñas causas laborales, el juez del circuito laboral, el juez de pequeñas causas y competencias múltiples o el juez promiscuo. ¿De qué depende cuál sea el juez competente? De unos factores de competencia. ¿Cuáles son esos factores de competencia? Depende de la cuantía, si la cuantía es mínima, mayor o menor. Depende de la calidad de los sujetos, si es una persona que trabaja en el sector privado o si es un funcionario público. Depende del territorio, es decir, si la persona vive, por ejemplo, en una ciudad como Cúcuta, pues el juez competente y trabaja en la ciudad de Cúcuta, el juez competente sería el juez, juez laboral de pequeñas causas laborales de Cúcuta, si la cuantía es mínima, o el juez laboral del circuito si la cuantía sobrepasa los 18 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y referente también a la materia, si se trata de un tema referente a entidades privadas o un tema referente a entidades públicas. Eh, estos factores de competencia se encuentran establecidos en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Y el término de prescripción para poder impetrar la demanda ordinaria laboral es de 3 años contados a partir del momento en que sucede el hecho en el cual se da el despido o la terminación del contrato de trabajo, estando la persona en una circunstancia de estabilidad laboral reforzada. Por otro lado, tenemos el juez competente en lo contencioso administrativo, el cual viene siendo, valga la redundancia, el juez contencioso administrativo o en su defecto el tribunal administrativo de la jurisdicción o del territorio, la sección segunda. ¿Por qué la sección segunda? Porque cuando estamos hablando de funcionarios públicos, se tiene que demandar es ante la jurisdicción contencioso administrativo y la encargada de conocer de todo lo relativo a demandas de nulidad y restablecimiento del derecho es la sección segunda. En este caso también operan unos factores de competencia, el cual es el objetivo, el subjetivo, el territorial, el funcional, el de conexión y el de atracción. Y el término de caducidad para poder presentar la demanda por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es de 4 meses contado a partir del momento en que el acto administrativo queda en firme y es ejecutoriado. Pero en este caso vamos a continuar hablando sobre el tema de el mecanismo constitucional de la acción de tutela. ¿Qué es el mecanismo constitucional de la acción de tutela? Este se encuentra establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y es un mecanismo que busca proteger de manera inmediata derechos fundamentales. También procede de manera transitoria cuando los mecanismos judiciales no conllevan a que la persona se le proteja su derecho o puede ser de que se le cause un perjuicio irremediable, como más adelante lo veremos. Sin embargo, para que proceda la acción de tutela es necesario cumplir con dos requisitos y algunos doctrinantes lo llaman como principios. Uno de estos principios es el principio de inmediatez. Y el principio de inmediatez ha señalado la Corte Constitucional a través de la sentencia de unificación SU 049 del año 2017,
cuya magistrada ponente fue la doctora María Victoria Calle Correa, que la acción de tutela debe interponerse de manera oportuna al acto de vulneración del derecho. Esto no quiere decir de que haya un término de caducidad para presentar la acción de tutela. Sin embargo, se entiende que si la persona no ejerce su derecho de acción a través de la acción de tutela en un tiempo oportuno, que vienen siendo aproximadamente 1, 2, máximo 3 meses, pues esta persona cuando vaya a impetrar, lo más seguro es que el juez de tutela declare improcedente la acción de tutela por no cumplimiento del principio o el requisito de inmediatez. Sin embargo, también la Corte Constitucional en esta misma sentencia ha señalado que el juez de tutela, y en el caso colombiano, por ejemplo, el juez de tutela son la mayoría de jueces, llámese jueces civiles, llámese jueces laborales, jueces contencioso administrativo o jueces penales, algunos. En este caso, el juez de tutela debe tener en cuenta y debe ser menos estricto en circunstancias, en aquellas circunstancias que la persona tiene un estado de debilidad manifiesta, como por ejemplo las personas que tienen afectación en su salud. ¿Por qué? Porque a estas personas se les dificulta de manera objetiva accionar, es decir, presentar la acción de tutela, bien sea porque, por ejemplo, se encuentran en un estado de incapacidad que no les permite salir de su hogar, que no les permite buscar la asesoría jurídica muchas veces para poder impetrar la acción de tutela y no tienen el más mínimo conocimiento para poderla impetrar. En este caso, estas personas se debe el juez ser menos estricto y conocer el fondo del asunto y saber si esta persona cuenta con un estado o una condición de debilidad manifiesta. El otro principio que se debe tener en cuenta dentro de la acción de tutela para que esta sea procedente es el principio de subsidiariedad. Y la Corte Constitucional, a través de la sentencia T052 del año 2020, cuyo magistrado ponente fue el doctor Antonio José Lizarazo Campo, señala que unos elementos, unas subreglas, digámoslo mejor, para que la tutela, la acción de tutela proceda por el principio de subsidiariedad. Estos subreglas son que no exista un medio alternativo de defensa judicial o, aunque exista, este no sea idóneo y eficaz en las condiciones del caso concreto. Es decir, puede existir el medio judicial como por ejemplo sería la demanda ordinaria laboral ante un juez de pequeñas causas laborales. Sin embargo, si por ejemplo este medio no es idóneo o no protege el derecho fundamental en el momento que se requiere que proteja el derecho fundamental a la debilidad manifiesta, la acción de tutela procede como un mecanismo transitorio. El otro subregla que ha establecido la Corte Constitucional a través de esta sentencia y otras sentencias más, cito esta porque considero que es la más importante, es que sea necesaria la intervención del juez constitucional para conjurar o evitar la consumación de un perjuicio irremediable o evitar la consumación de un perjuicio, valga la redundancia, irremediable en los derechos constitucionales y, en este caso, para determinar si hay un perjuicio irremediable, se deben tener en cuenta los siguientes criterios. En primer lugar, que la amenaza sea inminente, actual y eminente. En segundo lugar, que se trate de un perjuicio grave. En tercer lugar, que sea necesaria la adopción de medidas urgentes. Y en tercer lugar, que las mismas sean impostergables. En el caso, por ejemplo, del Perú, tenemos también que la acción de amparo para solicitar el reintegro o la incorporación de una persona cuando es despedida sin justa causa, esta también procede de manera subsidiaria. Y por ejemplo, el Tribunal Constitucional del Perú, en sentencias como la STC 00206 del año 2005, en el caso César Bailón Flores, señaló que la protección subsidiaria del amparo por despido en razón al fuero sindical, por ejemplo, de maternidad y de carácter urgente demostrada, se deberá acudir a la jurisdicción ordinaria laboral o contenciosa administrativa, según sea el caso, cuando no se cumplan con unos elementos. ¿Cuáles son estos elementos que ha establecido el Tribunal Constitucional del Perú? Estamos hablando en este momento del Perú porque hay cosas similares con la jurisdicción constitucional colombiana. Y en el caso del Perú, por ejemplo, señala el Tribunal Constitucional en la sentencia STC 02383 del año 2013, en el caso El Gorrio Núñez,
que los elementos para que proceda la acción de amparo y señalar que es una vía satisfactoria, por ejemplo, la otra vía se debe tener en cuenta lo siguiente, que la estructura del proceso es idónea para la tutela del derecho. La resolución por emitir brinde una tutela adecuada. No existe riesgo de irreparabilidad y no existe necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las consecuencias. Como nos damos cuenta, en este caso son muy similares los elementos o los criterios en cuanto a la Corte Constitucional Colombiana y el Tribunal Constitucional. Es decir, que en el caso colombiano, por ejemplo, si el mecanismo ordinario laboral o contencioso administrativo no cumple con estos criterios, procede la acción de tutela por la subsidiariedad. Y en el caso colombiano, en el caso peruano, perdón, si no se cumple el mecanismo, no es satisfactorio y no cumple con estos elementos, procede también la acción de amparo. Por ejemplo, en el caso de una persona, en el caso colombiano, que se encuentre en debilidad manifiesta porque se encuentra en una condición de incapacidad, viene incapacitado por varios días, por varios meses, y aún así el empleado decide despedirlo, estando esta persona en una condición de debilidad manifiesta por incapacidad, y la persona pues queda sin trabajo. En este caso, ¿qué hace el juez constitucional? El juez constitucional dice, esto es un asunto grave, es un asunto que merece una protección inmediata de su derecho fundamental al mínimo vital, al trabajo, y por ahí mismo, en conexidad con el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, procede la acción de tutela y ordena el reintegro, como más adelante lo veremos. En el caso peruano pasa lo mismo. En el caso peruano, si hay un estado de gravedad y la persona, por ejemplo, se le puede estar causando un perjuicio irreparable, que en el caso de Colombia se habla como perjuicio irremediable, entonces procede la acción de amparo en Perú, según lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Entonces, continuamos. En el Estado colombiano existe una excepción a las subreglas en el principio de subsidiariedad. Y estas subreglas han sido establecidas también en la sentencia T052 del año 2020, cuyo magistrado ponente es el doctor José Lizarazo Ocampo. Entonces nos señala la Corte lo siguiente, que en aquellos casos en los que el accionante sea titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta y sea desvinculado de su empleo sin autorización del Ministerio del Trabajo o del juez constitucional, la acción de tutela pierde su carácter subsidiario y se convierte en el mecanismo de protección principal de su derecho. Esta jurisprudencia en el Estado colombiano ha venido siendo muy desconocida por los jueces constitucionales o jueces de tutela. Los jueces de tutela siguen manejando el criterio subsidiario de que no se cause un perjuicio irremediable, pero no entran a analizar el fondo del asunto y a analizar esta sentencia que dice que cuando la persona se encuentra en debilidad manifiesta y es desvinculado sin la autorización del Ministerio del Trabajo, la tutela ya no viene siendo un mecanismo subsidiario, sino viene siendo el mecanismo principal para la protección del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, entre otros derechos, como por ejemplo el derecho fundamental al mínimo vital, a la seguridad social y a la igualdad. Entonces, esta es una excepción a la regla que ha establecido, entre otras sentencias, porque no solamente la sentencia T052 del año 2020, sino también la Corte Constitucional lo estableció en la sentencia C200, que es una sentencia de constitucionalidad C200 del año 2019. Sin embargo, reitero, pues los jueces han venido desconociendo este criterio jurisprudencial y siguen señalando que procede como un mecanismo transitorio, más no como un mecanismo principal. Ahora bien, cabe preguntarnos aquí, ¿quiénes están en situación de debilidad manifiesta por condiciones de salud? Entonces, la Corte Constitucional, en la sentencia T277 del año 2020, cuyo magistrado ponente fue el doctor Alberto Rojas Ríos, señala que las siguientes subreglas para que una persona se encuentre en condición de debilidad manifiesta por su condición de salud.
Uno, que pueda catalogarse como una persona con discapacidad. Dos, una persona con disminución física, psíquica, sensorial o en un grado relevante de salud. O tres, en este caso, en general, todas aquellas personas que tengan una afectación grave en su salud, que esa circunstancia les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares y que en esas condiciones particulares pueda ser discriminadas por el solo hecho de esta circunstancia de debilidad manifiesta y por lo tanto tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada. ¿Qué está diciendo aquí la Corte Constitucional? La Corte Constitucional está diciendo, mire, señores jueces, no solamente las personas que se encuentran en condición de discapacidad tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada, sino también aquellas personas que se encuentran en una afectación de su salud que les impide desarrollar sus labores de manera regular. Esas personas también tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada y por lo tanto se le debe proteger su derecho fundamental. Ahora, tenemos que tener en cuenta también unos requisitos para tener derecho a la estabilidad laboral reforzada por el Fuero de Salud, los cuales también se encuentran establecidos en la misma sentencia T277 del año 2020. ¿Cuáles son estos requisitos? Ha señalado la Corte que, uno, que se establezca que el trabajador se encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en circunstancias regulares, pues no cualquier afectación de salud es suficiente para sostener que hay lugar a considerar al trabajador como un sujeto de especial protección constitucional. ¿Qué está diciendo aquí la Corte? Está diciendo, mire, señores jueces, ustedes tienen que analizar si la persona realmente tiene una afectación de su salud que le impide de manera regular desarrollar sus actividades. Entonces, no cualquier persona puede decir, no, es que me dio una gripa y cuando tenía gripa, el señor empleador me despidió de mi trabajo. Esto no es una condición de salud que le impida desarrollar sus condiciones de manera regular, salvo que esa condición viral, llamémosla gripa, se le haya convertido en otra enfermedad más grave. Sin embargo, si, por el simple hecho de tener una gripa y que haya sido diagnosticado con una gripa, no le da derecho a tener una estabilidad laboral reforzada. Tiene que ser una enfermedad que, por ejemplo, le cause una circunstancia la cual lo lleve a no poder desarrollar sus labores de manera regular, como es el caso de aquellas personas que el médico tratante les envía recomendaciones, restricciones, como es el caso de aquellas personas que vienen con incapacidades de manera continua, porque desarrollan su trabajo y por una circunstancia de dolor crónico o por adormecimiento de sus miembros superiores o inferiores, no pueden desarrollar su labor. En este caso, el juez de tutela debe tutelar el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada y más adelante veremos que tiene que ordenar algunas circunstancias que debe cumplir el empleador. Asimismo, ha señalado la Corte Constitucional que esas condiciones particulares, que la condición de debilidad manifiesta sea conocida o esas circunstancias particulares sean conocidas por el empleador en el momento previo al despido y finalmente que no exista una justificación suficiente para la desvinculación de manera que sea claro que el mismo tiene origen de una discriminación. ¿Qué está queriendo decir aquí el juez de tutela o la Corte Constitucional? Está diciendo, señores jueces, hay que tener en cuenta que el empleador conozca la situación de salud en la que se encuentra el, el empleado. Por ejemplo, el empleado puede tener conocimiento cuando la persona viene en continuas citas médicas. El empleador puede tener conocimiento cuando el empleador o el empleado le ha venido dando a conocer la situación de salud a través de medios de chat, a través de correos electrónicos. Otra manera de probar de que el empleador tiene conocimiento es cuando, por ejemplo, la persona viene con incapacidades de manera continua. En estas circunstancias,
se está cumpliendo con ese requisito que establece la Corte Constitucional de que el empleador tenga conocimiento de que la persona se encuentra en una condición de debilidad manifiesta o con afectaciones en su salud. Y cuando no existe una justificación suficiente para desvincularlo. Por ejemplo, en el caso de aquellas personas a los cuales llevan a cabo una acción indisciplinaria, es decir, aquellas personas que cometen una justa causa para poderlos despedir. A esas personas, sin embargo, hay que garantizarles un debido proceso, hay que hacer una diligencia de descargos o en su defecto, por ejemplo, se tiene que pedir permiso del Ministerio del Trabajo, como lo veremos más adelante. Pero a estas personas se les puede despedir por un incumplimiento o una justa causa para ser despedidos. Ahora bien, eh, existen unas divergencias entre la Corte Constitucional o la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria laboral, cuyo mayor o máximo tribunal es la sala de casación civil, la sala de casación laboral, perdón, de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué existen unas divergencias? Porque resulta que la Corte Suprema de Justicia, sala de casación laboral, ha venido manejando un criterio diferente a la Corte Constitucional referente a quienes tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha indicado a través de la sentencia SL 711 del 2021, cuyo magistrado ponente es el doctor Gerardo Botero Zuluaga, entre otras sentencias, porque este criterio ha venido siendo manejado en una línea jurisprudencial desde hace muchos años, ha señalado lo siguiente: la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, que las personas que tienen derecho a la estabilidad laboral es aquel trabajador que se encuentre en las siguientes hipótesis. A, con una discapacidad moderada que corresponde a la pérdida de capacidad laboral entre el 15 y el 25%. B, una discapacidad severa que tiene que ser mayor al 25 pero menor al 50%. Y una discapacidad profunda cuando el grado de discapacidad supera el 50%. ¿Qué está queriendo decir la Corte Suprema de Justicia acá? La Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, está diciendo que hay que cuantificar la discapacidad para saber si la persona tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada o no tiene derecho, no tiene su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Está apartándose del criterio de debilidad manifiesta para señalar que hay que mirar si la persona tiene una discapacidad moderada, severa o profunda. Entonces, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia ha señalado en diferentes sentencias que no es necesario tener una calificación de pérdida de capacidad laboral. Sin embargo, se indica que el juez debe analizar todas las pruebas para mirar si, según su criterio, según las reglas de la experiencia y la sana crítica, esa persona podría tener derecho porque resulta que se encuentra en una situación de discapacidad moderada, severa o profunda. Es decir, que lo está dejando al criterio del juez mirar a través de las pruebas y analizar, valorar si esta persona puede tener o no puede tener derecho a la estabilidad laboral reforzada por una pérdida de capacidad laboral o por una discapacidad de manera moderada, severa o profunda. Otro criterio que lo maneja la Corte Suprema de Justicia, pero que también lo maneja la Corte Constitucional, que lo hablábamos ahorita, es que el empleador tenga conocimiento de la salud del trabajador y que la relación laboral termine por razón de su discapacidad, lo cual se presume, salvo que medie una causa objetiva y sin previa autorización del Ministerio del Trabajo. Es decir, lo que hablábamos hace un momento, que haya una justa causa para despedirlo y hay que solicitar en todo caso permiso del Ministerio del Trabajo. ¿De dónde se está, digamos, tomando o cuál es el fundamento de la Corte Suprema de Justicia para señalar que es necesario una cuantificación de la discapacidad, que bien sea moderada, severa o profunda? Se está fundamentando en el decreto 2463 del año 2001, artículo 7. Este decreto, ya la Corte Constitucional ha dicho que no tiene ninguna aplicación con referencia a la estabilidad laboral reforzada. Sin embargo, la Corte Constitucional hasta el día de hoy ha venido manejándolo de esta manera. Ahora tenemos el otro criterio, la divergencia.
de la Corte Constitucional Sala Plena. La Corte Constitucional en diferentes sentencias, y nombro esta sentencia C-200 del año 2019, cuya magistrada ponente fue la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado, porque es una sentencia de constitucionalidad, por lo tanto tiene un precedente constitucional para todos los jueces. Señala la Corte que las personas que tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada y que esta estabilidad laboral reforzada se deriva no del decreto 2463 del año 2001 y solamente de la ley 361 del año 1997, sino también se deriva de los artículos 1, 13, 25, 47, 48, 53 y 93 de la Constitución Política. Fueron las normas que hace un momento o con las que iniciamos nosotros esta masterclass, donde le señalaba el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, la política de integración de las personas con discapacidad, el derecho a la seguridad social, el derecho en los principios fundamentales del trabajo y el bloque de constitucionalidad de los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Y la Corte ha dicho que en relación con los trabajos, con los trabajadores que sufren de alguna relación de salud, bien sea una afectación de salud, como le hablábamos hace un momento, que le impida desarrollar de manera regular sus labores y que se les impide o se dificulta su desempeño laboral, estas personas tienen derecho a una estabilidad laboral reforzada, así no acrediten alguna discapacidad. Podemos darnos cuenta aquí que las dos cortes tienen divergencias diferentes, pero que la Corte Constitucional hace un manejo de la estabilidad laboral reforzada teniendo en cuenta todos los tratados internacionales sobre la protección del derecho al trabajo y sobre la protección de los derechos humanos, como por ejemplo el Protocolo de San Salvador, que establece en el artículo 6 el derecho al trabajo, como por ejemplo el convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la obligación del Estado de proteger el trabajo a aquellas personas que se encuentren en un estado de invalidez, sin importar cuál sea el grado de invalidez de la persona. Ahora bien, cierro con lo siguiente. La Corte Constitucional hace menos de 3 meses dio una solución a la divergencia que existía entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria laboral. Sin embargo, este criterio, estas sus reglas que ha venido, que estableció la Corte Constitucional a través de la sentencia de unificación, que es una sentencia la cual también tiene precedente constitucional y que es de obligatorio cumplimiento para cualquier juez, bien sea los jueces laborales, jueces civiles o jueces en sede de tutela, deben cumplir con los criterios que la Corte o las reglas o subreglas que la Corte ha establecido en esta sentencia de unificación SU 348 del año 2022, cuya magistrada ponente fue la doctora Natalia Ángel Cao. En esta sentencia, la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de un ciudadano y dejó sin efecto un fallo de la Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia por desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual todo trabajador que tenga una disminución suficiente en su salud que le impida o dificulte sustancialmente desempeñar su trabajo, se encuentra en un estado de debilidad manifiesta. Y en ese caso, frente a estos trabajadores, procede la estabilidad laboral reforzada, señala la Corte Constitucional a través de esta sentencia de unificación. Luego dice la Corte, a través de su sala plena, porque las sentencias de unificación son a través de la sala plena, ¿sí? Es a través de la sala plena se une para poder emitir una sentencia de unificación. Entonces la sala plena hace lo siguiente, hace un llamado respetuoso a todos los jueces para que se abstengan de utilizar la expresión discapacidad severa, moderada y leve para hacer alusión a la pérdida de capacidad laboral que se debe probar en algunos casos para gozar de la protección derivada de la estabilidad laboral reforzada.
La expresión que está utilizando la Corte Suprema de Justicia, sala laboral o sala de descongestión laboral, no se adecua al enfoque social de discapacidad que acoge la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué les está diciendo aquí la Corte Constitucional a todos los jueces? Mire, señores jueces, ustedes no pueden continuar utilizando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que exige al trabajador tener una pérdida de capacidad laboral o una discapacidad severa, moderada o profunda, porque ese concepto, esa jurisprudencia es contraria al bloque de constitucionalidad y a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Por lo tanto, de ahora en adelante ustedes tienen que acoger la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el precedente constitucional de la Corte Constitucional, y todo trabajador que tenga una afectación en su salud que le impida desarrollar de manera regular sus labores, tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada y por consecuente se le tiene que ordenar al juez, se le tiene que ordenar, perdón, al empleador lo siguiente. Señala la Corte Constitucional que se le debe ordenar al empleador, primero, se debe declarar la ineficacia del despido. Es decir, el juez está en la obligación de declarar la ineficacia del despido. En este caso, cuando el trabajador es despedido en una circunstancia de debilidad manifiesta, ha señalado la Corte en sentencia como la C-200 del año 2019 que se presume el despido discriminatorio y por lo tanto la carga de la prueba le corresponde al empleador. Es decir, al empleador le corresponde demostrar que el trabajador no fue despedido por una circunstancia de debilidad manifiesta. Y no basta, señala la Corte Constitucional, no basta con decir de que fue que el contrato expiró el plazo pactado o en su defecto que la labor para la cual fue contratada terminó. Esto no es un criterio para poder dar por terminado el contrato de trabajo a una persona que se encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta. Y cuando la persona se le termina el contrato de trabajo encontrándose en esta circunstancia, automáticamente el juez debe declarar la ineficacia de el despido o de la terminación del contrato y a la vez señala la Corte que es un deber del juez ordenar el reintegro laboral. Primero ordenar el reintegro laboral en un cargo similar al que tenía, pero que se adecue a la condición de salud que se encuentra el trabajador. Dos, tiene que ordenar el pago de todos los salarios dejados de percibir. Es decir, de que si la persona duró sin trabajo o duró con la terminación de su contrato 1 o 2 meses, el empleador está en la obligación de pagar esos 2 meses que duró sin trabajar. El trabajador debe pagarlos, reconocerlos como si fuera trabajado. 3, debe pagar las prestaciones sociales de ley, que son prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, desde el tiempo que fue terminado el contrato de trabajo hasta el momento que es reintegrado. 4, debe ordenar pagar la seguridad social integral por esos meses que duró o ese mes o esos días que duró desvinculado a la empresa. Y 4, ordena a la Corte Constitucional que el juez de tutela debe, no si quiere o no quiere, señala que debe ordenar la indemnización de 180 días de salario conforme a la ley 361 del año 1997. ¿Qué está diciendo la Corte Constitucional aquí? Está diciendo que procede una indemnización, la cual se encuentra establecida en la ley 361 del año 1997 y que el juez está en la obligación de ordenar esa indemnización a favor de el trabajador que fue despedido encontrándose en una circunstancia de debilidad manifiesta. Sin embargo, para cerrar ya con este apunte, hay que indicar lo siguiente, y es que en el caso, por ejemplo, colombiano, lo digo por experiencia propia, desde mi experiencia como abogado litigante, los jueces no están ordenando solamente, están ordenando solamente el reintegro, no están ordenando las demás prerrogativas
que señala la Corte Constitucional, es decir, las prestaciones sociales de ley, los salarios dejados de percibir, la indemnización que trata la ley 361 del año 1997. Lo que los jueces están ordenando es el reintegro de manera transitoria y dándole 4 meses al trabajador para que el trabajador acuda a la jurisdicción ordinaria laboral a demandar. Esto desconoce la jurisprudencia y el precedente constitucional. Lo desconoce porque la Corte Constitucional está diciendo que deben ordenar todas las prerrogativas que están indicadas en la sentencia C200 del año 1900, del año 2019, la sentencia T052 del año 2020 y recientemente la sentencia SU 348 del año 2022. ¿Qué pasa cuando el juez ordena solamente el reintegro y le da 4 meses a la persona para ir a demandar a la jurisdicción ordinaria laboral? En estos casos, como la jurisdicción ordinaria laboral todavía está manejando el criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, hay casos donde se pierde la demanda y el juez no ordena, no declara la estabilidad laboral reforzada y mantiene el reintegro, sino que da lugar a que el trabajador sea despedido. En este caso se está desconociendo el precedente constitucional, la jurisprudencia constitucional, y se está dejando desamparado al trabajador, el cual se encuentra en un estado de debilidad manifiesta por su condición de salud. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque, vuelvo y reitero, el juez laboral está aún manejando el criterio de la Corte Suprema de Justicia. Esperamos que a partir de la sentencia SU del año 2022, 348 del año 2022, los jueces laborales, bien sea del circuito de pequeñas causas, inicien a manejar el precedente y la jurisprudencia constitucional, hagan caso del mandato que hizo la Corte Constitucional y de la orden que hizo la Corte Constitucional a través de esta sentencia, y que no solamente tutelen el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada y que ordenen el reintegro, sino que ordenen las demás prerrogativas que han sido señaladas por la Corte Constitucional a través de sus diferentes sentencias. Ese es el manejo que se le da a la estabilidad laboral reforzada en Colombia por fuero de salud. En circunstancias, por ejemplo, como el Estado peruano, ya hablábamos hace un momento que la Constitución del Perú indica en el artículo 55 que los tratados internacionales eh, tienen el valor dentro del ordenamiento jurídico interno, aquellos tratados que tratan sobre derechos humanos, y aspiramos a que no solamente en el Estado colombiano se inicie a manejar el criterio de debilidad manifiesta y el reintegro a aquellos trabajadores que se encuentran en estas circunstancias por afectaciones en su salud y que sea a través de la acción de tutela, sino que también este criterio sea manejado por los jueces, quienes conocen la acción de amparo en el Perú y por el Tribunal Constitucional, y que por lo tanto eh, aquellas personas que se encuentran en ese estado de debilidad manifiesta por una afectación en su salud grave, se les pueda tutelar su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y el derecho al trabajo. De verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes. De verdad que muy complacido de esta invitación. Nuevamente, muchísimas gracias al doctor Guido Águila por la invitación y espero que esta clase sea de su agrado, esta masterclass sea de su agrado y a la espera de que nos hagan otra invitación para poder compartir con ustedes el conocimiento académico desde aquí, desde esta bella ciudad de San José de Cúcuta, de este bello estado colombiano. Hasta pronto.